Alejandro. Sí, señor, ¿listos? Estamos listos, sí, señor. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva versión de capacitación virtual de nuestro programa Capacítate de Colombia Productiva y Compra lo Nuestro con nuestros aliados. Hoy tenemos un tema muy importante de capacitación. Tenemos la compañía de Andrés Felipe González y de Mauricio Puín de Credibanco, quienes nos van a hablar de la información, el nuevo petróleo para las organizaciones y cómo explotarlo para generar una ventaja competitiva. Muy importante recordarles a todos que a través del chat pueden realizar las preguntas. Estas preguntas las organizaremos y las realizaremos al final de las charlas de Andrés y de Mauricio. Y por supuesto también pedirles el favor que en el chat les estamos poniendo un link de registro para poderles enviar las memorias a sus correos electrónicos. Les vamos a hacer una pequeña presentación de Colombia Productiva y después pasamos a la información de Andrés y de Mauricio. Bueno, Colombia Productiva es la entidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Estamos en cabeza de este ministerio 3 entidades que cada una tiene un foco diferente en la cadena productiva de las empresas. Contamos con Impulsa para todo el tema del emprendimiento e innovación en etapas tempranas de las compañías. Colombia Productiva, nuestra entidad que se encarga de ayudarle a las empresas a producir más y de mejor calidad. Y ProColombia, que es la entidad que acompaña a las empresas en todos sus procesos de exportación y atracción de inversión extranjera. También contamos con entidades financieras del ministerio como Ficoldex, Bancoldex y Fondo Nacional de Garantías, quienes también nos apoyan en todo el proceso que realizamos en las 3 entidades. Para contarles un poquito de cómo funciona Colombia Productiva, trabajamos en estos 5 frentes, en productividad con nuestro programa de fábricas de productividad, en donde realizamos consultorías y asesorías a empresas en estos 9 frentes de trabajo. Tenemos también el tema de transferencia del conocimiento con nuestro programa Capacítate, el cual estamos realizando hoy. Tenemos unos programas de calidad en unos sectores específicos, químico y automotor, que también está realizando la entidad. La plataforma Compra lo Nuestro y la plataforma software que dependen de la línea de encadenamientos. Y en el área de sofisticación tenemos 2 programas muy importantes para acompañar a las empresas a sofisticar sus productos y servicios con el programa Sofistica y Sena Innova. Compra lo Nuestro es nuestra plataforma que nace el año pasado, que lo que es la red social que conecta a los proveedores y compradores. Lo que buscamos con esta red social es que se realicen encadenamientos, facilitarles el comercio entre las compañías y, por supuesto, pues en esta coyuntura, acompañarlos en el proceso de transformación digital. Contamos en la plataforma ya con más de 13.500 empresas colombianas registradas. Esta es una plataforma en alianza con el BID y Conecta Américas, en donde adicionalmente están registradas más de 360.000 compañías de 194 países. Entonces nos une a nosotros también como empresas nacionales, pero tenemos la posibilidad de conectarnos con empresas de todos los países. Trabajamos en 4 frentes muy importantes. La conexión, que es el core de la plataforma, en donde buscamos que las empresas se conecten, se encuentren entre proveedores y compradores.
Tenemos la herramienta de comunidades sectoriales, que es tal cual como vemos en nuestras redes sociales los grupos en donde podemos publicar nuestros productos y servicios. Y la herramienta de anuncios de compra, que es precisamente donde publicamos nuestras necesidades de proveeduría y las empresas proveedoras se postulan a estos anuncios, a estas necesidades. En el frente de financiamiento somos canal de comunicación para que las empresas se conecten a los bancos asociados al BID. En los temas de educación, como bien les decía ahora, y este programa pues es parte de eso, tenemos contenido especializado, cursos de productividad en la plataforma y servicios de apoyo que acompañan a las entidades para que puedan utilizarlos y que por supuesto nos sigamos capacitando con estos cursos. Y en el tema de aceleración digital, les vamos a contar rápidamente los servicios que hemos implementado en la plataforma para que puedan ser utilizados por todos los empresarios. Recordarles que esta plataforma es absolutamente gratuita para todos los empresarios. Queremos que todas las regiones puedan hacer uso de esta plataforma. Es una plataforma que está abierta para todos los empresarios de todas las regiones del país. Por supuesto, lo que más queremos es que crezcan sus negocios, ser la red empresarial que nos agrupa a todos, en donde nos podemos conectar todos, y Compra lo Nuestro, que sea nuestro logo, que sea lo que nos representa a todos para incentivar el consumo nacional y que esta comunidad de empresarios y de soñadores no pare a través de esta plataforma. En los anuncios en los servicios y alianzas que hemos realizado este año para el tema de transformación digital, como les decía ahora, tenemos las comunidades y los anuncios de compra que ya les expliqué, y tenemos 4 alianzas muy importantes, en las cuales una está Credibanco, que se las contaré al final. La alianza con Lógica es una alianza en donde todas las empresas que están registradas en Compra lo Nuestro pueden acceder a códigos de barra de manera gratuita. Estas deben ser empresas que nunca hayan tenido códigos de barras, empresas MIPYMES. Hasta el momento hemos entregado códigos a más de 280 empresas, más de 22.600 códigos que le han generado ahorros a las empresas de más de 4.000 millones de pesos. Nuestra plataforma software, que en alianza con Fedesoft desarrollamos para que las empresas realicen su autodiagnóstico digital. Este autodiagnóstico digital les permite saber el estado y el momento digital en el que se encuentran sus compañías, les muestra el plan de trabajo que deben desarrollar para el proceso de transformación, y adicionalmente los conecta con proveedores que les suplen sus necesidades de tecnología. Con Estoron tenemos nuestra alianza para que todas las empresas puedan saltar al e-commerce, para que a través de esta sola plataforma puedan distribuir sus productos en 8 diferentes marketplaces. Entre ellos está Mercado Libre, Linio, Amazon, Al Costo, Falabella, Jumbo, Éxito y Olímpica. Ya tenemos más de 79 empresas registradas y 59 aprobados. Ya 36 de estas empresas tienen productos publicados y activos en los diferentes marketplaces del país. Entonces, otra súper herramienta gratuita que tenemos para que los empresarios la utilicen. Y la alianza con Credibanco, que ahorita pues nos contarán Andrés y Mauricio de la importancia de la información, en donde hemos entregado links y botones de pago a más de 5.800 comercios, por supuesto más de 6.300 productos entregados para que las empresas puedan seguir realizando sus ventas a través de los canales virtuales, un gran aliado que tenemos en nuestra entidad. Y para terminar la presentación, queríamos invitarlos a la primera rueda de negocios de bioseguridad, una rueda de negocios nacional que tenemos programada para el 18 y 21 de agosto, en donde se podrán conseguir los productos y servicios para poder cumplir con los protocolos de seguridad en estos procesos de apertura de las empresas. Entonces, esta es la pequeña presentación que les quería hacer de Colombia Productiva y de Compra lo Nuestro.
le vamos a dar la palabra a Andrés Felipe González, que es el gerente de Data y Science y Productos de Información de Credibanco, en donde nos contará específicamente sobre la importancia de la información en la época actual y madurez analítica versus la ventaja competitiva, y ya posteriormente le daremos la palabra a Mauricio. Entonces, Andrés, adelante con tu presentación. Andrés, activas tu video, por favor. Gracias. Bueno, ¿ya están viendo el audio, la presentación? Ya, sí señor, está al aire, fuerte y claro. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la introducción. Pues digamos que aquí el objetivo de esta charla, tal como lo dice el nombre, es que entiendan, digamos, que cuál es la importancia de la información, y no solamente de la información como tal, sino de saber transformarla y convertirla en valor para la toma de decisiones y para sus empresas. Y dos, cómo ver esto materializado en el día a día, en casos prácticos, y digamos que se entienda que esto no es un proceso que es de la noche a la mañana, sino que tiene unas etapas que hay que ir surtiendo, pero que valen la pena absolutamente, y pues espero que con la presentación les quede bastante claro esto. La agenda, pues uno, entender un poco como la importancia de la información y el impacto que ha tenido, digamos, que en los últimos años. Segundo, todo el tema de las etapas que hay que surtir para ir teniendo una madurez analítica, y esto como me va generando una ventaja competitiva. Y aquí queremos, digamos, que hacer mucho foco desde nuestra experiencia en los retos que vemos que comúnmente se tienen en cada una de las etapas, cuáles son, digamos, que las formas de solucionarlo y cómo lo solucionamos nosotros desde Credibanco, y cuáles son los beneficios que hemos tenido hasta el momento. Y por último, que vean esto ya materializado en soluciones y en casos aplicados que nosotros hemos desarrollado para el día a día de la compañía. Entonces, primero, ¿qué es el impacto de la importancia? Quiero iniciar con un par de citas que me parecen bastante relevantes para explicar un poco la situación actual. El 90% de la data del mundo se ha creado en los últimos 2 años, y esto obviamente gracias a la digitalización y el Internet, pero solamente el 0.5% de esta información se analiza y se usa. Entonces estamos desaprovechando muchísima información y son muy pocos los jugadores que están empezando a tener una ventaja competitiva con esto. 97% de los ejecutivos del Fortune 1000 reportaron que sus compañías están invirtiendo en la construcción o lanzamiento de Big Data e iniciativas de AI. Entonces esto es súper diciente, porque las compañías más importantes del mundo están empezando a invertir en este tipo de desarrollos. La Casa Blanca invierte alrededor de $200 millones en proyectos de Big Data, y dos que me gustan mucho. El primero, que motivó el título de esta charla: la información es el petróleo del siglo XXI y la analítica el motor de combustión. Entonces, la información por sí sola no sirve para nada y no genera ningún valor, y la idea es cómo creamos ese motor de combustión y cómo somos eficientes en aprovecharla y explotarla. Y esta que me gusta mucho es de Napoleón Bonaparte, y me gusta por la temporalidad, donde mencionaba que la guerra es 90% información. Entonces, incluso desde esas épocas, la información era súper relevante. Hay 4 pilares que han impactado la información y que han sido impactados por ella. Uno son los cambios en los hábitos de los consumidores. 2, los cambios tecnológicos. 3, las oportunidades en el mercado que se han creado por estos 2 primeros. Y 4, esta revolución de información ha, digamos, generado que empecemos a tener unas regulaciones y unas políticas en torno a la información. Desde el cambio de los consumidores, pues para nadie es un secreto que cada vez todos nos comunicamos y nos relacionamos de una manera diferente, o con nuestros compañeros, nuestros amigos. En esta pandemia, pues obviamente se ve muchísimo más claro que se ha hecho mucho más digital. Aquí digamos que la imagen de la izquierda se ve cómo eran los consumidores antes y ahora cómo somos.
y en la de la derecha vemos que esos son nuestros nuevos consumidores, son personas o somos personas completamente hiperconectadas y que estamos generando interacciones y movimientos miles por minuto. Y con esta gráfica, pues quiero un poco ilustrar eso. En el 2019, cada minuto se estaban viendo 4.5 millones de videos, se enviaron 188 millones de emails, se vieron perfiles de Tinder 1.4 millones, se buscaron más o menos 5 millones, se hicieron 5 millones de búsquedas en Google y se enviaron 18 millones de mensajes de texto. Entonces, nosotros hacemos esto de manera natural, sin ver el impacto de toda la información que estamos generando, minuto a minuto, millones de personas conectadas a todo este tipo de redes sociales y conectadas digitalmente. Cuando miramos esto, desde las transacciones que vemos, los datáfonos en Colombia, pues generamos 1.270 transacciones por minuto, que esto es 1.8 millones de transacciones al día. Y pues de estas transacciones podemos ver cuándo compró, dónde compró, cuánto costó la compra, en qué sitio puntual estaba la persona y el comercio, qué tipo de tarjeta, el perfil transaccional y muchas otras variables que al final nos dan una riqueza grandísima de información de cada uno de los otros y de los usuarios y pues que al final nos permite entender al detalle cómo es la diferencia entre cada uno de los perfiles de los consumidores que vemos hoy. Y pues esto también, digamos que debería aprovecharse de una manera muy importante en todo el ciclo de vida de las empresas, bien sea en la adquisición de clientes, en la profundización, en la retención, en la fidelización, en cualquiera una de estas etapas. Pero esto hay que hacerlo bien y lo quiero ilustrar con un video. Sí, es que antes era la misma promoción para todas las tiendas, ¿no? El 2x1, por lo menos la más confiable. Eso sí, las mamás quedaban descrestadas y una vez salían corriendo a comprar. Había 2x1 hasta en neveras. ¿Usted se imagina el encarte de eso? Era la misma promoción para todos. Ahora no. Ahora las cosas son diferentes. A usted le llega perfiladito, según lo que le gusta, según lo que hace. Promociones para uno. Eso sí, hay que hacerlas bien, ¿no? Porque la otra vez me llegó una promoción al celular disque de toallas higiénicas. Una lástima que no haya estado en mis días. ¿Les ha pasado? ¿Se sienten identificados con esto? Pues les cuento que esto le sucedió a una persona de Credibanco y fue el que inspiró que hiciéramos este video. Y el mensaje aquí es que es muy importante el cómo utilizamos la información, porque puede jugar a nuestro favor de una manera muy positiva, pero también puede jugar en nuestra contra. El segundo pilar son los cambios tecnológicos. Y aquí no solamente se refiere a todo digamos que lo que necesitamos tener desde el tema de almacenamiento para toda la información que se está generando digitalmente, sino también a cómo hemos evolucionado a través del tiempo y hemos ido desechando tecnologías y hemos ido cambiándolas por otras. Y pues hoy, pues definitivamente la digitalización y los dispositivos electrónicos son los que están, digamos que en boga y están generando un montón de información minuto a minuto, como les acabo de mostrar. Y estas dos anteriores, pues han generado oportunidades y océanos azules en el mercado que hay que empezar a capitalizar y se han empezado a crear muchísimas empresas. Aquí les estoy mostrando fintechs que se tienen mapeadas en Colombia, que están basadas en estos dos pilares, en la información. Todo esto, digamos que parte de cada una de estas, la información tanto de generación y captura, pero se apalancan adicional en la tecnología que se está empezando a mover. Entonces está todo el tema de préstamos en línea, modelos de crédito, finanzas personales, en seguros, y pues nada, todos estos al final, si se dan cuenta, digamos que lo que los mueve es toda la información de todas las interacciones que se tienen con estas aplicaciones y con estas empresas. Otro ejemplo muy importante son las super apps que hoy también digamos que son muy importantes como Alipay, Rappi en el caso colombiano, igual que RappiPay, WeChat, donde buscaron solucionar problemas del día a día, pero al final su solución se alimenta de toda la información que recolectan de los usuarios, los hábitos, los gustos, los perfiles, las recurrencias, y al final esto lo utilizan como una forma de monetizar, bien sea dentro de estas mismas aplicaciones o vendiéndole su información a terceros que la ven muy valiosa. Por ejemplo, ¿qué empresa de consumo masivo no estaría interesada en saber
quién compra sus productos, dónde los compra, con qué frecuencia. Entonces, digamos que esta información es la que capturan estas super apps. Y por último, el cuarto pilar es el cambio en la regulación. Esta, digamos que revolución de información ha generado que los países tengan que moverse muy rápido a crear legislaciones que permitan regular estos datos. Aquí en cifras, digamos que vemos que en el mundo el 58% de los países ya tienen una legislación para regular los datos. Hay un 10% que están en proyecto y hay 21% sin legislación y 12% sin datos. O sea, casi el 70% ya está con legislación o en proceso de, y solamente un 30% aún, digamos que están sin esta legislación. Y aquí no me voy a detener, solamente hacerles un zoom en Colombia para que sepan que desde el 2008 tenemos ya una normativa general del uso de los datos, pues lo que significa que en Colombia desde el 2008 empezamos a ver la importancia de la información en el día a día de las empresas y de los consumidores. Un par de experiencias que también son creadas y alimentadas por la información a nivel mundial. Aquí quiero dar un caso de México y es la omnicanalidad. Y esto es cómo se hace transparente los canales, diferentes canales para el consumidor. Y en este ejemplo, pues son 3 supermercados, los 3 más grandes de México, que se están enfocando en la experiencia del cliente y cómo utilizar la información que tienen de ellos en sus canales tradicionales para generar más valor. Entonces, ¿qué pasa hoy? Una persona tiene la aplicación, llega a uno de estos supermercados, la aplicación se da cuenta que llegó y sabe qué perfil es, y a medida que la persona navega al supermercado físicamente, en el celular le están apareciendo también, como si estuviera viendo el pasillo, promociones, ofertas y dónde encontrar estas ofertas dentro de la tienda de una manera invisible y transparente. Entonces esto al final genera un ecosistema entre lo que yo estoy viviendo físico y lo que está viendo toda la información de lo que yo he venido, digamos que dándole a estos supermercados. Y en Estados Unidos, el Internet de las Cosas, que es cómo todos los electrodomésticos se interconectan y pues cómo se vuelve invisible, digamos que ciertas compras. Y un ejemplo acá es la nevera, se da cuenta que se me acabó la leche, manda la señal al supermercado de preferencia para comprarla, la paga y el día siguiente pues está la leche en la puerta de mi casa y yo como usuario no me di cuenta. Pero al final por debajo se está creando todo un funnel de información que está alimentándose cada vez más y creando incluso enriqueciendo este círculo virtuoso del que les hablo, porque incluso todo se está casi que minuto a minuto transmitiendo información de cuáles son mis gustos, incluso dentro de mi casa. Y aquí los quiero dejar con 2 preguntas. La primera es, ¿estamos aprovechando la información para tomar decisiones y entender a nuestros clientes y al mercado? ¿Y tenemos una estrategia clara para el manejo de la información? Entonces, con esto pues doy paso al segundo punto, que es cuáles son esas etapas para yo empezar a mirar qué madurez analítica tengo y esto cómo va desarrollando mi ventaja competitiva. Entonces, en esta gráfica vemos en el eje horizontal la madurez en la estrategia de información y en el eje vertical la ventaja competitiva. Entonces, a medida que yo me muevo hacia la derecha, pues voy teniendo una mayor ventaja competitiva y voy pasando de ser reactivo en mis decisiones a volverme proactivo y tomar riesgos mucho más controlados y cuantificables. Entonces vamos a ver una a una cada de estas etapas. Información cruda, como su nombre lo dice, es información como la tenemos en la mayoría de las empresas y aquí no me voy a tener mucho, pero sí quiero ilustrarlo con otro video. Antes yo me acuerdo que uno tenía mucha información, ¿no? Yo me acuerdo de estas carpetas cafecitas por allá arrumadas con esos papeles y hojas todas desordenadas. Después el Trapper Keeper y ese montón ahí como de información inmanejable. Busque un dato en esas carpetas, búsquelo, vaya, yo lo reto, búsquelo. No lo encuentra, búsquelo. Ah, bueno. Yo me acuerdo que antes llegaba uno a una oficina y eso era todo un rollo, pedir un papel o un dato, que vaya y busquen todos esos 200 folios que tenían. No, pues o sea, eso no lo encontraban ni abate. Uno pues se desesperaba, entonces que pues Martica, que pregúntele a Martica que de pronto ya sí los tienen. Sí, eso sí es muy fregado, la verdad. Yo con Martica nunca pude, nunca. Bueno, esto es un poco la situación que tenemos muchas empresas hoy. Tenemos un montón de información en diferentes formatos, desorganizada, desestructurada, y encontrar algo es una odisea.
Ya entonces, digamos, pasamos a la segunda etapa, que es tener la información limpia. Pero antes de iniciar esta, es súper importante el tener una estrategia de gestión de datos. ¿Y esto a qué hace referencia? A diseñar cuál es la visión a mediano y largo plazo que queremos tener con la información, a dónde queremos llegar con la información. Y pues ya teniendo claro esto, definir todos los planes, políticas, prácticas que me lleven a tener el control de la información a través de todo su ciclo de vida. ¿Qué beneficios tiene esto? Pues uno, tener el norte claro como compañía de a dónde se quiere llegar con la información, y seguramente al tener este norte claro, pues tendrá una prioridad y una relevancia dentro de la compañía. Y segundo, pues al tener esta estrategia y a medida que se avanza en la madurez de la información, pues se empieza a generar valor con esta información. ¿Qué retos, digamos, que vemos dentro de esta primera parte? Uno, que las empresas se den cuenta de la importancia de la información, y es un poco lo que les queremos transmitir acá. Y otra, digamos que muchas veces no es tan fácil tener un sponsor a nivel ejecutivo que apalanque esto y que ayude a que se mueva y que tenga una preponderancia. Segundo, establecer una estrategia de datos que esté alineada al negocio y apalanque los objetivos corporativos. Muchas veces vemos que la estrategia de datos se mueve por un lado, por allá, desde el equipo de tecnología, pero no tienen ningún tipo de comunicación con la estrategia organizacional. Y esto es un problema porque al final se pierde el valor que se puede generar de esta sinergia. Se deben tener planes claros con expectativas realistas, porque muchas veces creemos que esto es algo muy rápido y es simplemente tener una base organizada guardada en algún lado, y pues al final, al ver que no se genera valor, se desecha, y pues esto es, digamos, que un reto, el tener la paciencia y tener esto súper estructurado. Y por último, contar con el equipo que sea experto en el tema. De nuevo, creemos que esto es del equipo de tecnología, y definitivamente esto tiene unas connotaciones muy diferentes a tecnología y unos expertise de personas muy diferentes. ¿Cómo lo solucionamos nosotros en Credibanco? Primero definimos una visión clara de a dónde queremos llegar con la información, y para nosotros hoy es uno de los pilares estratégicos de la compañía en la Mega a 2023, y contamos, digamos, que con la ventaja que el sponsor más importante de esto es el presidente. Entonces digamos que nos apoya muchísimo en todo lo que tiene que ver con estos temas. Dos, definir la estrategia de datos a partir de casos de uso. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tomamos los dolores más grandes de todas las áreas desde el tema de la información o que se podrían solucionar con información, y sobre esto priorizamos el plan de trabajo. Entonces, al final estamos metiendo ya dentro del plan al negocio, y eso ayuda muchísimo a que vaya alineado a la corporación. Hicimos un plan a 24 meses, pero definimos muy claras las fases. Hicimos fases de 6 meses, donde se tenía súper claro qué se iba a entregar y cuál era, digamos, que la ganancia de cada una de las fases. Entonces, esto nos ayuda también a tener claridad y alineación dentro de la compañía. Y por último, con base a lo anterior, definimos una estructura de un equipo de trabajo para lograr lo que estábamos buscando. Las ganancias: primero, creamos la gerencia de Data Science con los diferentes frentes de trabajo enfocados cada uno en una línea muy puntual. Ya tenemos, digamos, que una cultura de datos en la compañía que antes no existía. Hoy que creo que no hay ninguna reunión en la cual no se esté basando o tomando decisiones con referencia a la información que tenemos. Hemos creado eficiencias e inteligencia en diferentes procesos, y en muchas de las áreas ya estamos pasando de ser reactivos a ser proactivos con modelos inteligentes, y estamos monetizando la información. No solamente estamos creando soluciones para que me permitan mejorar mis procesos como compañía internos, sino también estamos creando soluciones para nuestros clientes. Ya pasando al tema de información limpia, pues ya teniendo clara la anterior, la primera parte es cómo hago que mi información esté organizada y con calidad. Entonces, ejecutar esos planes y procesos que me permitan tener consistencia y calidad, unicidad, integridad, estandarización y vigencia. No voy a entrar acá al detalle, pero esto es cómo se mide la calidad normalmente de la información. ¿Qué beneficios tiene? Uno, el aumento de la productividad, porque ya no estoy buscando entre los 1000 papeles y las 1000 carpetas y en el correo, sino que tengo la información limpia y organizada. Me enfoco en generar valor y no perder tiempo en buscar la información, y mejoro la experiencia del cliente, porque al tener la información limpia del cliente, pues puedo saber cuáles son sus dolores, y sobre esto pues puedo mejorar sus experiencias conmigo. ¿Qué retos tuvimos nosotros desde Credibanco en este sentido? Uno, la integración óptima de las fuentes, porque normalmente en las organizaciones
cada equipo maneja la información de la manera que mejor ve posible y con las herramientas que ve posibles, pero siempre hay muchos silos. Entonces, el buscar la forma de que toda la información se consolide y se organice en una sola, pues es un reto. 2, conciliar los datos, porque cada equipo, de nuevo, interpreta la información de una manera diferente y crea indicadores diferentes. Entonces, aquí el reto es que todos hablemos el mismo idioma. Implementar procesos de calidad para medir y mejorar, y esto es un proceso continuo, no puede ser simplemente un one shot donde se ajusta una base y se limpia esta base y ya, sino que tiene que ser un proceso que se mide constantemente y genere planes de acción para mejorar cada vez. Y por último, asegurar la calidad desde la fuente, porque una cosa es hacer limpieza de las fuentes que tengo actualmente, pero si yo no organizo las fuentes desde el inicio, por ejemplo, con un ejemplo claro, si el equipo comercial no captura bien la información de mis clientes y en el campo de correo no está el correo o está el correo mal escrito o en el campo de teléfono tengo el nombre, pues nunca voy a poder tener un proceso de información limpia por más que yo haga todas estas procesos dentro de la información que ya llegó. Entonces aquí tengo que asegurar que la calidad llegue desde el inicio. ¿Cómo lo solucionamos nosotros? Uno, con los casos de uso diagnosticamos y priorizamos esa información y empezamos a buscar cómo pegarle a esos dolores Pareto de la organización. Definimos planes de acción a corto y mediano plazo. Plan de acción a corto plazo es todo lo que puede hacer el equipo que está haciendo esta limpieza, que es ya la consolidación, la limpieza y todos estos pasos que están acá. Pero el plan a mediano plazo es asegurar que esas fuentes de ingreso también me lleguen limpias. Entonces, todos los procesos o necesidades que se tengan que hacer ahí, definirlos a mediano plazo. Tener un comité interdisciplinario, lo cual nos permite siempre estar alineados como compañía. Es un comité que hacemos cada 3 semanas y nos permite tomar decisiones, alzar la mano y tener discusiones, pero al final salimos todos alineados de lo que se va a definir o lo que se va a empezar a avanzar en este proceso. Y por último, un proceso estructurado, que es todos los ajustes en los sistemas, tener reglas de calidad, las integraciones y la medición recurrente de esto. ¿Qué ganancias tuvimos en Credibanco con esta etapa? 1, la confianza sobre los datos, pues que antes no se tenía porque se tenían demasiado desorden. 2, definiciones oficiales para el entendimiento del dato, o sea, todos estamos alineados a qué es una variable y cómo se mide y cómo se crea. Y por último, en el tema de calidad, cuando tomamos el proceso, medimos una calidad del 49% de nuestros datos, hoy estamos en un 85% de calidad. O sea, aún tenemos un reto, digamos que en llenar este 100%, pero digamos que el incremento ha sido bastante significativo. La tercera etapa es la democratización de la información y esto hace referencia, yo ya tengo la información limpia, pero tengo que asegurar que le llegue a cada persona de la compañía, independientemente del nivel, de una manera unificada y con oportunidad. Entonces, ¿qué beneficios tiene esto? Todo el mundo habla y utiliza una sola fuente de información. La información normalmente en estos procesos se define una recurrencia, entonces se tiene siempre con oportunidad. Todos al tener la misma información van a tener los mismos criterios al momento de hablar de ciertos temas. Se optimizan los tiempos de los equipos que antes de las diferentes áreas estaban buscando el dato, maceándolo para tenerlo, entonces todo este tiempo se disminuye y se permite dedicar más tiempo a temas más importantes como es el análisis y la ejecución. Y por último, uno que me parece súper importante, la autogestión. Se genera una cultura que la gente no está pidiéndole los datos a un equipo nomás, sino que cada área empieza a utilizar la información y a manejarla a su manera, dado que ya tienen un repositorio que pueden utilizar. ¿Qué retos vimos nosotros en este lado? La eliminación de silos, porque precisamente como nació cada equipo con sus necesidades y con su información, aquí digamos que lo más importante es cómo hacemos para que todo el mundo suelte sus formas de utilizar la información y utilice la única que empieza a generarse para la organización, bajo la única herramienta que es la oficial. Segundo, la definición de la arquitectura funcional, es decir, una arquitectura que vaya alineada a la visión de la información en la organización y que se generen herramientas para que llegue a todo nivel. No solamente al nivel ejecutivo, no solo a los mandos medios, sino que todo el mundo tenga acceso a esta fuente única de datos. Y por último, generar una cultura de autogestión, que es lo más importante,
y a nosotros digamos que es donde tuvimos un reto bastante grande porque estábamos acostumbrados a que le pedíamos los datos a un área y pues yo simplemente los utilizaba para lo que necesitaba. Entonces aquí este es un reto de crear que cada área empiece a utilizar su información y se autogestione. ¿Cómo lo solucionamos? Primero definimos una herramienta oficial para la gestión de datos, la única en la compañía. Creamos una vista 360 de cliente, que esta es como nuestra visión única de los datos. Y digamos que creamos 3 formas de accederla. Para expertos, una forma de accederla a través de código. Para los que tienen conocimiento medio, tenemos unas vistas en Excel que son como unas tablas dinámicas con mucha información. Y para la alta gerencia, que tal vez quiera acceder en cualquier momento y en cualquier lugar y de una manera rápida, tenemos unos dashboards que tenemos en una herramienta de visualización. Entonces, al final aquí está permeando toda la compañía. Por otro lado, acompañamos el uso de estas herramientas y estuvimos muy encima de los equipos para que empiecen a utilizarlas y se empiecen a autogestionar. Y esto aún lo seguimos haciendo. O sea, aseguramos que todo el mundo sepa cómo utilizar las herramientas y les pierda el miedo. Y para los equipos que fueron esos early adopters, empezamos a medir qué mejoras y qué resultados estaban teniendo y esto empezamos a resaltarlo en la compañía para que otros equipos quisieran sumarse y quisieran tener este tipo de ganancias. ¿Qué ganancias hemos visto hasta el momento? 1, toda la organización ya está alineada en las cifras que tenemos, entonces ya las discusiones en las sesiones no son porque a usted le da 1 y a mí me da 2, sino las discusiones son ya con el dato que tenemos, cómo hacemos para mejorar o ejecutar un plan de acción. Segundo, todas las áreas se están autogestionando, algunas más que otras, pero ya todas se autogestionan. Disminuimos los tiempos de procesamiento de estos equipos que antes maseaban la información en un 70%, lo cual es una ganancia muy buena para hacer otros tipos de actividades. Y viéndolo monetariamente, el año pasado, todas estas eficiencias nos permitieron generar más o menos ahorros de 1.000 millones de pesos desde esta democratización. Ya aquí pasamos a la siguiente etapa, que es la generación de KPIs y tableros o dashboards estratégicos. Y aquí yo empiezo a responder preguntas y en esta yo respondo, ¿qué sucedió? Entonces aquí, ¿cuál es la idea? Ya con la información estructurada, organizada en una sola fuente, empiezo a transformarla para crear insumos que me permitan tomar decisiones. Y aquí entra lo que ya todo el mundo conoce como Business Intelligence. ¿Qué beneficios tiene esto? 1, se empiezan a definir unos KPIs organizacionales y empezamos a tenerlos claramente estructurados, organizados en una sola vista. Y esto nos permite también medir los impactos que estamos teniendo con nuestras estrategias de una manera oportuna y tener alertas tempranas para tomar decisiones más asertivas. ¿Qué retos tuvimos nosotros? Primero, ¿qué medir? Cuando uno empieza a mirar qué KPIs define, cada área tiene sus KPIs y termina uno, digamos que, con un consolidado de 500 KPIs, pues, lo cual es inmanejable. Entonces aquí lo importante, digamos que un reto es cómo definir esos que en realidad son los que tienen valor para la organización. Y esto pues obviamente impacta en la cantidad de informes. Tener una única herramienta de visualización con 300 informes, pues 1 es una carga laboral gigante para el equipo que los hace y 2, es completamente ineficiente también para la organización, incluso se vuelve tan ineficiente que la gente no los utiliza. Tener una única herramienta de visualización porque cada área al buscar su forma de solucionar sus problemas, pues cada uno contrata una forma de tener la solución. Y de nuevo, la adopción, y yo creo que esto lo van a ver recurrentemente en cada una de las etapas, es muy importante y es un reto que la compañía empiece a adoptar este tipo de soluciones con la información. ¿Cómo lo solucionamos nosotros? 1, definimos una única herramienta oficial, teníamos 6 en la compañía y dijimos, sopesamos los pros y los contras y nos quedamos solo con una, la que nos parecía mejor. Definimos los KPIs con la alta gerencia, entonces digamos que aquí lo hicimos yendo, digamos, de más a menos, y definimos los que eran necesarios y sobre eso fue que definimos los informes. Esos informes los hicimos muy dinámicos, que tuvieran muchas dimensiones de variables, tal que le sirvieran a las diferentes áreas, cada uno desde la vista particular que tiene que tener. Definimos la recurrencia para que fuera alineada a las necesidades del negocio. Unos tenemos diarios, otros semanales, otros quincenales, mensuales. Entonces esto digamos que está alineado a las necesidades de cada uno. Y por último, de nuevo, seguimos con la capacitación recurrente y en fomentar la autogestión. Entonces, todo lo que nos solicitan, que ya existe un tablero, los mandamos al tablero y los acompañamos y les enseñamos cómo utilizarlo para que la siguiente vez ya puedan ingresar solos. Ganancias, pues nada, eliminamos 5 herramientas que generaban un costo para la compañía.
todo el mundo en la herramienta que tiene hoy tiene acceso actualizado a los KPIs desde cualquier lado, incluso pues con la pandemia esto ha funcionado muchísimo porque incluso desde el celular se pueden ver los KPIs importantes de la compañía y pues tomamos ya decisiones basadas en la información y no solamente en percepciones. La siguiente etapa son análisis, digamos que personalizados ad hoc o insights, y aquí ya no solamente respondo qué sucedió, sino por qué sucedió. Entonces, con la información, digamos que ya básica, estratégica que tenemos con los KPIs, se empiezan a buscar entendimientos profundos de ciertos temas que son muy importantes para la compañía, y aquí a través de metodologías estadísticas miramos tendencias que nos permitan generar, digamos que entender unas causas raíz y sobre esto generar acciones puntuales. Entonces, el beneficio más importante es que entendemos a través de la data qué pasó y sobre eso, pues no volver a repetirlo y también generar planes de acción. ¿Qué retos vimos nosotros en este lado? La selección del equipo correcto, y aquí también, a medida que avanzamos en la madurez analítica, avanzamos también en la necesidad de equipos mucho más especializados y más técnicos. Pero no solamente el equipo técnico es importante. Entonces, la selección del equipo correcto es un reto bastante importante. No aplicar modelos estadísticos por aplicarlos, sino en realidad entender la realidad y la necesidad del negocio y sobre eso buscar la mejor solución. Evitar análisis parálisis, y esto hace referencia a que, y nos pasó, cuando empezamos a generar todos estos entendimientos, cada área quería entender muchísimas cosas y no querían tomar acción hasta no entender más y más y más y más, y al final nos paralizamos. Entonces hay que encontrar aquí muy bien ese balance entre hasta dónde entiendo yo y desde dónde empiezo yo a ejecutar y a tomar planes de acción. Y por último, la adopción de expertos del negocio, porque normalmente hay personas que llevan muchos años haciendo lo que hacen y lo hacen muy bien y pues siempre han tomado decisiones basadas en su conocimiento y su experiencia. Entonces aquí es importante que ellos también empiecen a ver el valor de la información y empiecen a utilizarlo como un apalancador de esa experiencia que ya tienen. ¿Cómo lo solucionamos nosotros hoy? Primero, el equipo de trabajo no solamente buscamos que tuviera conocimiento técnico, sino que tuviera visión de negocio, para que al final amarre muy bien con lo que necesita la organización y no solamente estén buscando la mejor solución técnica o estadística. Dos, todo lo que hacemos lo hacemos de la mano digamos, de las áreas de la organización o las áreas clientes nuestras o de negocio, bien sea que salga un insight o un entendimiento de nuestro equipo. O sea, una solicitud del equipo de negocio, siempre se hace una mesa de trabajo donde se define muy bien qué se quiere entender y qué se quiere hacer, y se hacen unas actualizaciones recurrentes juntos y se hace un trabajo mancomunado. Y por último, foco integral, y esto también lo van a ver, que es una, creo que las apuestas ganadoras que hemos tenido en Credibanco. Todos los equipos técnicos no solamente estamos llegando hasta entregarle el análisis al área usuaria y usted verá qué hace con ella, sino siempre estamos enfocados en cómo vamos a generar valor a través de esto. Entonces, siempre en nuestras propuestas entendemos, hacemos propuestas de acciones con los resultados y luego cuando nos alineamos con el negocio, afinamos estas propuestas y definimos el plan de acción y nosotros acompañamos hasta el final de la ejecución y medimos cómo está impactando esto. ¿Qué ganancias hemos tenido? Pues uno, al entender la causa y efecto, pues hemos podido modificar y tener estrategias y planes de acción mucho más asertivos. Hemos identificado KPIs estratégicos que muchas veces, tal vez, cuando uno los define, los de alto nivel, no se da cuenta que al hacer un entendimiento de estos había un indicador que era muy importante y no estábamos midiendo. Entonces, de aquí, de estos análisis han salido KPIs que se han pasado a los tableros y los dashboards que hemos creado. Pues se ha reforzado mucho más la cultura de tomar decisiones basada en hechos y datos y no solamente en la experiencia. Y hemos generado valor a través de eficiencias y muchos de estos análisis. El año pasado generamos más o menos 1.875 millones de pesos basado en todo lo que hicimos, no directamente, pero sí de las decisiones y los análisis y los entendimientos que tuvimos con este tipo de metodologías. Luego pasamos a los modelos predictivos y AI o inteligencia artificial, que no solamente me ayudan a responder qué sucedió y por qué, sino ahora yo empiezo a mirar qué va a suceder. Entonces ya empiezo a pasar de ser reactivo a empiezo a volverme proactivo. Entonces, ¿qué va a suceder? Con toda esta información, yo empiezo a predecir comportamientos futuros de los individuos basado en la información histórica que yo ya tengo.
Y pues utilizo técnicas de aprendizaje automático que se llaman Machine Learning, que seguramente las han escuchado. Entonces, ¿qué beneficios tiene esto? Pues empiezo a predecir comportamientos y con esos comportamientos predichos yo empiezo a generar acciones segmentadas y perfiladas para cada uno de los clientes y esto pues me permite maximizar los ingresos. ¿Qué ejemplos de estos hay? Vinculación rentable, entonces yo cómo optimizo la vinculación para atraer o darle la mejor tecnología al cliente que en realidad va a ser rentable con esa tecnología. Modelos de riesgo de crédito, a qué cliente le doy más dinero, a qué cliente no le doy nada y a qué cliente le doy un monto medio. Riesgo de fuga, qué cliente tiene la probabilidad de irse y con este tipo de riesgo de fuga, pues qué acciones proactivas hago antes de que se esté yendo. Y este que es el Customer Lifetime Value, que Mauricio lo va a mencionar más adelante, es donde yo miro el valor futuro del cliente para mí, o sea, la rentabilidad futura, y sobre esto yo empiezo a tomar acciones en diferentes frentes, digamos, de puntos de contacto del cliente. Por ejemplo, servicio al cliente, acciones de fidelización, de profundización, upselling, cross-selling, etc. ¿Qué retos vemos acá? De nuevo, la selección del equipo, que cada vez es más técnico. Seleccionar las herramientas analíticas ideales y que nos permitan escalabilidad, pero también velocidad. Una definición clara del alcance y del rol. Muchas veces pasa que en las organizaciones decimos, bueno, el equipo de BI que haga también todos los análisis de Machine Learning. Y muchas veces los roles son completamente diferentes y el día a día de BI, digamos que se come el 80 o el 90% del tiempo y no logramos tener un avance en este tema de modelos predictivos. La alineación siempre entre las soluciones predictivas y los procesos de negocio. Entonces, de aquí no sirve de nada tener el modelo más evolucionado de la NASA con las mejores técnicas si al momento de implementarlo no se puede implementar. Entonces, es importante siempre tener esa alineación. Y por último, generar conciencia del valor de estos modelos, porque al ser metodologías más avanzadas, se vuelven, digamos que entre comillas, más cajas negras, y es importante que el negocio y la organización crea que esto genera valor y se monten en, digamos que, en las iniciativas que surjan de esto. ¿Cómo lo solucionamos nosotros? Primero, de nuevo, y siempre van a ver el equipo técnico nuestro, buscamos que tuviera visión de negocio, y ese es un perfil muy difícil de conseguir, porque si consigo perfil muy técnico o un perfil muy de negocio, pero encontrar ese mix ideal es bien difícil. Creo que nosotros lo hemos logrado bastante bien. Utilizamos los dos lenguajes más usados en el mundo, que son open source, para todo este tipo de metodologías. El foco del equipo no es crear modelos, no es crear metodologías predictivas. El foco del equipo y por lo que nos medimos es por generar eficiencias e ingresos en la organización. Entonces esto nos lleva siempre a buscar la mejor forma de hacer las cosas y pegarle, digamos que, al Pareto del dolor que tiene la organización y hacerlo de la manera más fácil. Y a esto hace referencia a menos es más. No hacer el modelo más revolucionario, sino encontrar la mejor solución y ojalá la más simple posible y la más fácil de implementar. Y por último, de nuevo, todo lo hacemos en conjunto con el negocio para que siempre estemos todos alineados. ¿Qué ganancias hemos tenido? Hoy tenemos modelos predictivos en diferentes puntos claves de la organización y hemos generado valor, uno, disminuyendo el riesgo y la incertidumbre, porque yo ya sé con una probabilidad estimada qué riesgo puedo tomar. Y dos, en ciertos procesos hemos ya creado ingresos, eficiencias al ser mucho más inteligentes y al ser mucho más perfilados en las acciones que yo hago. Por último, está el proceso de optimización y aquí no solamente ya es qué va a suceder, sino qué va a suceder y cómo lo puedo hacer mejor. O sea, cómo optimizo yo este resultado para maximizar los ingresos o minimizar los costos. Aquí entonces yo no solamente utilizo técnicas de predicción, sino simulación de escenarios, optimización y obviamente empiezo a unir esto con reglas y conocimiento de negocio. Entonces al final es un 360 completo, pero basado completamente en información. ¿Qué beneficio tiene esto? Que yo empiezo a recomendar cuál es la mejor opción a realizar que al final maximice la función que yo quiero maximizar, bien sea los ingresos o la rentabilidad. ¿Cuáles son los retos más importantes que nosotros vimos acá? Uno, la calidad de datos, y hay un dicho, digamos que en este medio de la información, que es garbage in, garbage out. Si a mí me entra basura, me sale basura. Entonces siempre tengo que garantizar que la información sea lo más fidedigna posible. Segundo,
cambiar los procesos actuales, porque estos modelos muchas veces me pueden decir que haga las cosas de una manera diferente a como los he venido haciendo durante muchos años. Entonces este es un reto, lograr que la compañía se monte y cambie su forma de hacer las cosas creyéndole a estos modelos que son netamente, digamos que basados en información. Y tercero, la velocidad y resiliencia que tenga la organización para pilotear o testear, medir, ajustar y volver a pilotear. Entonces muchas veces creemos que si la primera prueba no funcionó, el modelo no funciona y lo desechamos. Y esto funciona por iteraciones. Entonces aquí lo importante es que seamos lo suficientemente resilientes para iterar las veces que sea necesario, pero que ajustemos y probemos muy rápido para que no nos tome un año en tener un piloto listo y poder saber los resultados. ¿Cómo solucionamos esto nosotros? Uno, pues nos sentimos muy cómodos con la información que tenemos con los procesos anteriores. Y dos, todos los pilotos los hacemos muy controlados y definimos el proceso punta a punta que se va a medir y cómo se va a ejecutar este piloto. Y de nuevo lo hacemos muy alineado con el negocio. Piloteamos, miramos qué resultados está teniendo. Si sobre la marcha del piloto vemos que hay que ajustar algo, ajustamos. Y una vez ya vemos que los resultados son contundentes, ahí sí masificamos a toda la compañía. ¿Qué ganancias hemos tenido? Pues primero, la gestión comercial hoy muestra, podemos decir que es una gestión comercial inteligente, donde optimizamos y asignamos los productos colocados basados en el riesgo del cliente con unos modelos que nosotros ya definimos. Y dos, hacemos todos los procesos de perfilamiento de cada uno de nuestros clientes con el Customer Lifetime Value, que como les mencioné, es el valor futuro del cliente predicho a hoy. Y con esto yo tengo experiencias diferenciadas para atender en diferentes tiempos, para tener niveles diferentes de retención, para fidelizar también en diferentes niveles. Entonces también todo esto ya lo estamos, digamos que, manejando dentro de la compañía. Y digamos que transversal a todo esto, no solamente es importante conocer mi información y mis clientes, sino yo también tengo que estar siempre escuchando y entendiendo el mercado, las necesidades, qué nuevas tendencias han salido y cuáles son los habilitadores e inhibidores. Y esto le da paso al Market Research, que precisamente busca eso. Es una metodología y unos procesos para empezar a entender tendencias, entender a mi consumidor y siempre estar monitoreando a la competencia. ¿Qué beneficios tiene esto? Las ofertas de valor o los productos que yo desarrollo están completamente basados en lo que yo entiendo de mi consumidor y cuáles son sus necesidades. No solamente en lo que yo creo que necesita, sino realmente en lo que necesita. Dos, los productos que yo tengo actualmente o incluso otros productos, empiezo a entender esas tendencias mundiales que yo puedo traer y volver locales y las empiezo a desarrollar en mi mercado. Y por último, siempre estoy comparando los KPIs de mi competencia frente a los míos para medir qué tan bien o mal lo estoy haciendo o qué tan bien o mal lo está haciendo mi competencia. Los retos que vivimos acá, normalmente estamos muy enfocados en nuestros datos internos y asumimos que lo de afuera no importa. Entonces, digamos que siempre es importante estar pendientes de lo que sucede en nuestro entorno. Conocimiento o equipo experto, porque también se piensa que hacer investigación de mercados es entrar a la página de la competencia o entrar a la página de ciertos productos que conozco en el exterior, y eso es investigación de mercados, y pues eso tiene un conocimiento y unos procesos muy puntuales. Y finalmente, que esto no se vuelva paisaje o no aplicable a la empresa, y esto hace referencia a que muchas veces las áreas de Market Research generan muchos conocimientos o insights y se vuelven paisaje porque las organizaciones no lo tienen incluido dentro de su proceso de creación o mejora de los productos. Entonces, digamos que se pierde todo ese trabajo que se ha hecho en este equipo. ¿Cómo lo solucionamos? Pues uno, tenemos un equipo dedicado todo el tiempo a estar haciendo investigación de mercados. Tienen una visión integral. Entonces, de nuevo, no solamente generamos los insights, lideramos con las áreas involucradas, sino que aseguramos que se definan planes de acción con este tipo de lo que sale de estas investigaciones, y también aseguramos que se ejecuten y tengan resultado. Y aseguramos que el conocimiento permea toda la organización, no solamente a las áreas usuarias puntuales. Entonces aquí creamos, digamos que hay 3 diferentes canales. Uno, hacemos unas charlas cortas, que son como unos TED Talks, donde contamos un poco lo que hemos visto. 2, tenemos infografías que enviamos por correo, muy cortas y también que permiten entender de una forma muy gráfica qué entendimientos hay. Y tenemos unos podcasts que también enviamos por una página que tenemos interna o por los chats que tenemos de los diferentes grupos, con un audio también de los puntos más importantes que son claves de lo que hemos empezado a entender.
¿Qué ganancias tenemos? Pues siempre estamos monitoreando las tendencias del mercado y la competencia, y esto nos ha permitido ajustar productos o coger otro rumbo diferente en la estrategia que traíamos. Tenemos hoy más de 20 investigaciones con planes de acción ejecutándose, o sea, no somos simplemente un nice to have, sino que estamos generando cambios, y incluso con todos los análisis y los entendimientos que tuvimos de las tendencias internacionales y locales, muchas veces en el día a día de la organización no damos abasto para esto, y estamos en el momento de una creación de una mesa de trabajo de innovación donde todas estas listas, este backlog que ya teníamos de tendencias disruptivas, vamos a empezar a ejecutarlos a través de esta mesa para tener, digamos, una ventaja competitiva hacia adelante. Entonces, esto es un poco cómo se ve esa madurez estratégica y cómo vamos generando esta ventaja competitiva. Ahora le doy la palabra a Mauricio para que les muestre cómo se ve esto ya y cómo se vuelve realidad en casos muy puntuales del día a día que trabajamos nosotros en Credibanco. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante la información. Tenemos unas preguntas que las vamos a responder al final de las charlas, pero verdad que nos das un contexto muy claro de la importancia de la información en el mundo actual. Ahora los vamos a dejar con Mauricio Puin, que es el gerente de inteligencia de negocios y productos de información también de Credibanco, que como bien les decía Andrés, les va a contar más casos aplicados a la importancia de la información. Entonces también Mauricio, adelante, es tuya la sala. Gracias, Alejandro. Nada, para continuar entonces con lo que mencionaba Andrés, y ya vamos a hablar de casos de aplicación, o sea, pasamos del concepto y ya vamos a tangibilizar eso que estábamos viendo en la presentación. Entonces, creo que a diferencia de algunas áreas de inteligencia de negocios o de data science, en esta organización, si se dan cuenta, o nuestro rol también tiene uno que se llama que es productos de información. Es decir, la organización nos puso un reto hace un par de años y es no solo solucionar problemas o retos internos, sino también poner a disposición la información y nuestros análisis para los clientes. Entonces ya se van a dar cuenta qué es eso. Pues al final, porque uno soluciona parte de los problemas y uno dice, pues todo es función de mi cliente, pero que yo le ayude realmente a mi cliente a crecer es otra cosa, y pues eso yo creo que lo hace un área dentro de Credibanco bastante particular, y eso pues hace que los retos sean diferentes. Entonces, pues teníamos que comernos esa torta y lo primero que hicimos fue sentarnos a mirar pues cómo agrupábamos este problema, ese desafío, donde unos pilares definieran tanto las necesidades de Credibanco y las necesidades de los clientes. Entonces lo agrupamos en estos tres. Entonces, lo primero es conoce a tu cliente, pues claramente es precisamente eso, son nombres muy distintos. Conocer a mi cliente, entenderlo bien a partir de la información, entender el negocio, y es el contexto del negocio y las variables del negocio que juegan a favor o en contra de esto. Y oportunidades para el negocio, cuáles son las oportunidades que hay para Credibanco y cuáles son las oportunidades para los clientes que yo pueda llegar a desarrollar. Entonces, dentro de estos casos aplicados, vamos a ver acá un modelo de vinculación inteligente, perfilamiento, vamos a hablar de tasas de deserción, de una herramienta que creamos que se llama Geocomercios, Customer Lifetime Value, que algo mencionó ya Andrés, algo de masivo y aperturas de puntos de venta, y por último vamos con fidelización. Entonces, al final esto va a ser casi un viaje o un journey de un cliente, que esto es básicamente como lo estructuramos, y es para esta presentación vamos a hablar como desde la perspectiva de la vinculación, cuando yo tengo ese primer contacto con el cliente, cómo conozco a ese cliente, la relación que yo tengo con ese cliente y qué cosas puedo yo sacar provecho de esa relación desde el punto de vista de información para toma de decisiones, y pues claramente las oportunidades. Entonces, eso es como, digamos que un ciclo muy básico de un cliente en una empresa, en cualquier empresa. Entonces, el modelo de vinculación inteligente, ¿a qué le está apuntando? Eso es para el conocimiento del cliente, y dentro de las etapas que mostraba Andrés es a partir de los modelos predictivos. Entonces ya acá comenzamos a utilizar
a nuestro equipo de Machine Learning para desarrollar unos modelos y ya les muestro qué es. Entonces, ¿por qué un modelo de vinculación? Nosotros, como saben, Credibanco tiene una red que nosotros lo llamamos punto de acceso, y eso no solamente los tenemos en físico, en la calle, sino también lo tenemos en e-commerce. Pero gran parte de la red de Credibanco, pues también, pues obviamente está en el territorio, y es una obviedad decir uno dónde coloca su negocio. Por ejemplo, si yo soy un restaurante, pues yo lo debería colocar donde hay mayor flujo de personas. Entonces, pues parece obvio decir que el territorio es importante, pero nosotros nos pusimos ese reto hace un par de años y quisimos darle un valor y un porcentaje a eso. Entonces, el resultado de ese análisis, que ya les explico un poco cómo es en términos generales, nos dio que el 60% del éxito de un negocio está dado por variables del territorio. Cuando estamos hablando de variables del territorio, no solamente que pasen 100 personas y en otro lado pasaron 50. Estamos hablando de variables del territorio de, no sé, puntos del SIP donde llegan las personas, la densidad comercial, el tipo de negocio en los cuales están dentro de esa zona, si el uso del suelo es residencial o comercial, qué tan cerca está dentro de la zona residencial. Esos tipos de variables es a las que nos referimos. Pero pues, ¿de dónde salió ese 60%? Eso no fue una sentada simplemente donde dijimos, ¿y usted qué piensa? No, pues un sí. No, pues fue a partir de evaluar, esto es parte de la ficha técnica, miramos el equipamiento comercial, miramos la accesibilidad del transporte y sus vías, los atractores de población. Entonces, lo que les digo, por ejemplo, monumentos puede ser un atractor para el flujo de personas. Y pues nosotros, al mirar los corredores comerciales, mirar las concentraciones de los puntos de venta, pues comenzamos a clasificar la probabilidad teniendo en cuenta eso. Entonces les doy unos ejemplos. Por nosotros, para las peluquerías, por ejemplo, tuvimos en cuenta cuántas sillas tenían disponibles para atención al público. Para los almacenes de moda, recuerdo que contamos cuántos vestuarios tenían. Para otros establecimientos tuvimos en cuenta variables si tenía sonido o tenía música o música ambiente dentro del local o no, y pues nos daban unos parámetros importantes. Por eso podemos llegar a decir ese 60% a partir de ese modelo de correlación. Y también, por ejemplo, en las tiendas de barrio, mirábamos si había un letrero exterior, si tenían rejas, si tenían neveras. Si ustedes ven a veces en las tiendas de barrio, pues algunas tienen una nevera de Coca-Cola o de Postobón, lo que sea, y eso también era un factor de decisión de lo que metimos dentro de las variables para definir que el territorio era muy relevante para el éxito de un negocio. Entonces, ¿qué hicimos con este modelo? Pues ya les dije de la importancia geográfica, y pues ahí profundizamos mucho. Entonces, luego de esto, pues categorizamos el cliente, o sea, observamos el comportamiento de este cliente en el tiempo y pues lo clasificamos versus sus pares, por decirlo de alguna manera, y pues miramos cuál era la afinidad con el producto. En este caso, los productos de Credibanco, que pueden ser, para que el ejemplo más sencillo, son los datáfonos que ustedes ven en los comercios o que tienen en sus comercios, y pues el resultado de ese modelo es una consolidación de un perfil en el cual nos permite definir un riesgo. Es decir, un comercio llega a Credibanco o Credibanco llega a los comercios y corre este modelo y puede definir el nivel de riesgo de un cliente, si es bajo, medio o alto. A nosotros el nivel de riesgo lo medimos es en el éxito del negocio. Entonces, si al comercio le va a ir bien, regular, o tiene una probabilidad de que no le vaya tan bien. Pero el propósito de esto de Credibanco no es la exclusión, y creo que ese es un punto muy importante. El propósito o el fin de Credibanco es la inclusión de los comercios para que puedan recibir pagos electrónicos. Entonces, pues Mauricio, entonces, ¿qué pasa con los de riesgo alto? Entonces, precisamente esa clasificación del riesgo nos permite a nosotros analizar y darle las mejores herramientas para ese comercio para que ese perfil de riesgo cambie y poder decir, voy a tratar de ejemplificar, no un datáfono que de pronto los niveles transaccionales o niveles de ventas del comercio no se vayan a dar, sino un datáfono que sea adecuado para el comercio
y que pueda él no en 3 meses estar pidiendo que por favor se lleven ese datáfono porque realmente lo usa 3 veces, sino si realmente su volumen o su frecuencia de sus clientes son 3 veces al mes, y eso le permite a ese comercio sobrevivir, y con eso están sus ventas, para él son coherentes, pues eso significa que le estamos brindando soluciones. Y hay otra rama de soluciones entonces de e-commerce, que fue lo que precisamente se lanzó Credibanco a ejecutar durante este periodo de cuarentena. Entonces, esa es la clasificación del riesgo. Se hace por medio, pues, digamos que lo que les decía, de un modelo, el comercial, en este caso evalúa el XY que es en el territorio, y sobre eso genera el score. Después pasamos a otro, digamos que en ese viaje que les estoy mencionando, ya vinculamos a nuestro cliente, pero entonces ahora pues tenemos que conocerlo mejor. Ya lo conocí, digamos que de entrada, entonces ahora y ya tiene una historia conmigo, entonces voy a perfilar este cliente. Ya vamos a algo que va más enfocado hacia los insights de mis clientes. Este, por ejemplo, no es una solución el anterior era para Credibanco, esa es una solución para los clientes. Entonces, para nuestros clientes creamos un perfilamiento en lo cual, ¿por qué lo hicimos? Porque para nosotros era muy importante entender los comportamientos del consumo y que nos permitiera hacer esas acciones, pues tanto para Credibanco como para nuestros clientes, proactivas y no reactivas. Entonces, un ejemplo que coloco acá es qué alianzas yo debería realizar. Digamos que yo nuevamente soy un restaurante, pero ¿cuál es el perfil de mi cliente? ¿Le gusta mucho la comida? Pues sí, yo sé que viene a mi restaurante, pero ¿qué más consume? Entonces consumen establecimientos de moda. Eso significa que yo debería buscar alianzas con establecimientos de moda, por supuesto, y no simplemente decir 30% de descuento a todo el que entre a esto, sino cómo yo le llego más a tocarle la fibra al cliente de lo que a él le gusta. Entonces nos dimos cuenta con la cantidad de variables que nosotros teníamos, pues que podíamos llegar a hacer eso. Pues por eso les decía la importancia del reto que nos pusieron de crear soluciones también para los clientes de Credibanco. Entonces, el perfilamiento, finalmente, ¿qué es? ¿Y qué hicimos ahí? Entonces, nuestra área de Machine Learning desarrolló a través de un modelo de autoclustering, una herramienta de autoclustering, la cual lo que hace es segmentar los clientes y clasificarlos de una manera ordenada para poder definir perfiles como estos que estoy colocando acá como ejemplo. Entonces yo tengo un perfil alternativo, tengo un perfil digital, tengo un perfil gourmet, ¿y eso en qué se clasifica? Pues claro, como nosotros tenemos esta información, entonces nosotros tenemos la forma de pago, el ticket promedio, la frecuencia, tipo de tarjeta, la categoría de consumo donde está consumiendo esa tarjeta. Obviamente esto cuidando todo el gobierno y todos los parámetros legales de la información sin llegar a vulnerar. Nosotros nunca vemos que es Mauricio Puin de tantos años que vive en tal lado, eso no lo vemos nosotros, y tampoco vemos el número de tarjeta, no lo vemos, sino vemos son códigos que son hasheados, es decir, ocultos, en los cuales no me permite, digamos, identificar una persona individualmente, pero sí permite llegar a hacer ese tipo de hallazgos. Entonces, se dan cuenta, es como darle la vuelta a la información, porque esto ha estado siempre dentro de Credibanco. Pues, vea a qué horas le llegan las transacciones, siempre ha estado. Lo que hicimos fue cambiar y utilizar esa información, volverla un activo para los clientes para que puedan tomar esas decisiones. Siguiendo con esto, ya tenemos a nuestro cliente, lo entendemos, sabemos que mi cliente es de un perfil, digamos, de consumo de moda, o mis clientes es un perfil muy e-commerce. Entonces, en este journey ya llega el churn rate, que esto es algo que desarrollamos también para el interior de la compañía. Y acá ya vamos con el tema de entender el negocio y vamos con los KPIs. Entonces, en churn rate, muy breve, ¿qué hicimos acá? Entonces, el churn rate no es solamente cuántos clientes se me van al mes, que a veces es como, ¿cuántos se me fueron? 100, se me fueron 10, espectacular, estoy haciendo muy bien la tarea. Entonces, ¿por qué es importante el churn rate y no solamente medir N KPIs al tiempo? Es porque es más económico fidelizar a un cliente que atraerlo. Es más económico
que contratar un comercial, ir a la calle, buscar un cliente, hacer 100 llamadas para que ojalá uno me compre, que con el cliente que yo tengo, tratar de fidelizarlo de una manera que para mí no sea costosa, porque ya no tengo que pagarle un comercial, tengo que, pues, si él me llama, entonces yo puedo hacerle un mejor plan de retención, es muchísimo más económico y eso lo hemos visto, por eso Andrés hablaba de los impactos económicos, porque en las disminuciones que hemos tenido, que en el último dato que tengo en la cabeza ha sido del 30%, pues eso ha significado una cantidad menor de clientes que se quedan con nosotros y eso significa mejores ingresos para la empresa. Entonces, pues el churn, lo que les decía, pretende evaluar esa deserción de los clientes buscando patrones. Entonces acá nosotros miramos, por ejemplo, el churn, nosotros clasificamos el churn voluntario e involuntario, que eso simplemente es algo como nosotros lo vemos hoy. Entonces esta es la curva del churn rate y acá esta es la curva verde que ven, es el churn voluntario. ¿Qué es el churn voluntario? Por ejemplo, el churn voluntario es donde el cliente tiene un deseo de retirarse. Cuando ustedes llaman a, no sé, a su operador celular y dicen yo quiero retirarme acá, pues es voluntario. El involuntario es cuando la empresa toma la decisión de que ese cliente ya no se vincule. Por ejemplo, un cliente que les deba cartera, ustedes dicen, no, pues ya a este cliente le cancelo los servicios porque tiene una mora conmigo importante y pues ya no puedo seguirlo manteniendo, digamos, con el servicio activo. Entonces, esta apertura, que es muy sencilla, ahí tenemos muchísimas aperturas, pero pues quise traer esta porque me parece algo importante cuando uno mira la cantidad de clientes. Vuelvo al ejemplo que les decía. Pues teníamos 100 clientes que se me fueron en el mes de julio y en el mes de agosto se me fueron 50, entonces festejemos. Y resulta que ese impacto se dio fue porque, no porque las personas dejaran en el churn voluntario, en este ejemplo que les estoy dando, no, pues los 50 siguen dándose. O sea, las 50 personas siguieron manteniendo su deseo de retirarse y se fueron, pero en el involuntario lo que pasa es que por allá a la persona de cartera se le olvidó hacer la factura y no causó entonces las moras y por eso no tuvimos ese impacto de los otros 50 clientes que eran derivados por mora y que los estábamos retirando de la empresa. Entonces, esos análisis son importantes. Y lo otro es, el churn debe apalancar las tomas de decisiones dentro del ciclo de vida del cliente. Entonces acá hago una diferencia y es, una cosa es el journey del cliente, donde va su paso a paso, donde tiene interacciones, y otra cosa es el ciclo de vida, que algunos pues digamos que tendrán ese contexto donde tiene digamos una parte creciente, donde está decreciente, digamos que a uno le pintan esa curva, o uno ve en los libros, entonces acá la vinculación, entonces la empresa está con creciente, decreciente y se fue. Esa es la curva que uno ve en la literatura, pero la realidad no es esa. A mí los clientes se me van posiblemente en donde están en el mayor éxtasis, donde están en mayor crecimiento, porque ahí es donde llega la competencia. Entonces, no es que solamente se me van los clientes cuando ya se acabó, se cerró la empresa. Entonces nosotros, por eso medimos acá, si se dan cuenta, los churners, los que vemos acá, los clasificamos también por la edad del cliente. Entonces, la edad como para hacer un símil de, pues, en qué etapa está ese cliente. Y si se dan cuenta, pues esto no es solamente que los clientes de más de 5 años son los que se van porque ya quebraron. No, al contrario. Se nos van clientes desde el inicio, se nos van clientes que están en éxtasis, que van muy bien en sus ventas. Obviamente que están en decrecimiento y están preocupados por sus ventas, también pasa. Pero entonces, el mensaje aquí es con el tema de churn rate, que si se dan cuenta de esta estadística descriptiva, le permite a uno tomar decisiones de qué está pasando con mis clientes y cómo debo yo tomar acciones. Esto no es solamente un conteo de cantidad de clientes. Entonces, eso es, digamos que, lo más importante sobre cómo el churn rate o el análisis de deserción de clientes debe apalancar mis decisiones dentro de todo el ciclo de vida y por eso se debe ver por diferentes frentes, no solamente un conteo. Algo que también mencionaba Andrés, entonces digamos que me fui a la otra punta que era la deserción, pero pues también es, bueno, si un cliente me llama y quiere retirarse, pues ¿yo qué hago? O sea, ¿lo retengo o no lo retengo? Por lo general, pues digamos que uno en el impulso de no perder un cliente siempre dice, no se vaya, le bajo la tarifa, el 10%, el 30%, ¿cuánto necesita? Y es el cliente Pareto,
el cliente que más me factura o es de la línea media, entonces igual no, reténgalo como sea, que necesita, y eso es como algo natural y no está mal, siempre se hace por una sensibilidad, pero ahí sale una herramienta que diseñamos para Credibanco que se llama el Customer Lifetime Value que mencionó Andrés. Entonces, nuevamente es un modelo en el cual nosotros tratamos de definir el valor futuro del cliente. Entonces, que esto pues lo profundizó muy bien Andrés, donde hablábamos de la importancia de definir el valor del cliente en la capacidad también que lo que me lleva a tomar la decisión de inversión en el mismo. Es decir, si yo proyecto que ese cliente va a estar conmigo N tiempo y que tiene un valor y que tiene unos ingresos para mi empresa, pues eso me va a permitir darle una inversión a ese cliente en el momento de retención. Entonces, ¿cómo funciona el Customer Lifetime Value? Entonces hay una primera fase en la cual yo defino el valor actual del cliente. Entonces, dentro de ese valor actual, yo miro qué utilidad el cliente me proporciona y después de esto, yo miro cuáles son los años estimados que el cliente va a permanecer en la compañía en función de su perfil actual. Claro, yo digo, pues sí, lo que yo estoy jugando es, oye, Mauricio, pero se le puede ir al siguiente mes, por supuesto, pero pues si se me va y es un buen cliente, es porque yo no tengo los parámetros de retención adecuados o un programa de fidelización adecuado. Entonces acá es bajo la estimación de, si yo mantengo a este cliente, porque es muy bueno, pues me va a generar unos ingresos proyectados a futuro y con eso, ¿qué puedo determinar? Entonces ya termino en la fase 3, el valor potencial de ese cliente. Entonces, ¿cuál es la propensión de ese crecimiento, la adquisición de nuevos productos? ¿Qué potencial tiene para mi empresa? Y con eso yo puedo llegar a definir pues esa rentabilidad esperada a futuro. Entonces, con esas tres fases que resumimos, pues lo que uno debe determinar es qué yo hago con ese cliente en temas de fidelización proactiva y no reactiva. Entonces, acá es un ejemplo en el cual hablamos, por ejemplo, tomamos el cliente, el 5% está en el muy alto, o sea, son clientes de altísimo valor, y pues uno, ¿qué hace en esto? Pues al final, primero, lo que les mencioné, pues primero hace la identificación de los perfiles, hace y fideliza y adecua el nivel de servicio de acuerdo a su Customer Lifetime Value. Entonces, si este cliente me llama y tengo que priorizarlo, pues para eso me sirve el Customer Lifetime Value, porque para eso tengo unos ANS de servicios diferentes con ese cliente, sin descuidar los otros, pero pues por lo menos sí le doy un diferencial porque realmente lo quiero retener. Y esas son acciones proactivas o básicas que deberíamos tener con los clientes. Entonces, acá se identifican los clientes propensos a contratar nuevos productos o con el alto potencial, pues con esa clasificación. Y pues eso también permite, inclusive cuando uno va a pensar, bueno, y si llega este cliente a decirme que se quiere ir porque tiene una mejor oferta de la competencia, pues yo puedo hacer paquetes de retención muchísimo más agresivos porque ahí sí yo estoy seguro que si le voy a dar el 30%, pues estoy sacrificando tanto por ciento de la rentabilidad y no después cuando haga un cierre contable o un cierre financiero me va a levantar la mano y me va a decir, oiga, usted dio un 40% de descuento sobre los nuevos productos y ese cliente ya no es rentable, por más de que nos genera muchísimos ingresos, pues es tanto el descuento que le dio que no genera realmente rentabilidad para la empresa. Entonces, eso permite generar estas estrategias muchísimo más agresivas sin descuidar el valor financiero de la empresa. Seguido de esto, ya hablando del Customer Lifetime Value, que entonces ahí nos fuimos a Credibanco, ahora vamos a soluciones para los clientes. Nosotros, como les comentaba al inicio, el territorio es tremendamente relevante, es una necesidad, y pues creo que ahorita todos en el tema de cuarentena, pues se dieron cuenta pues de que el territorio es importante, y uno mira los restaurantes, que les ha tocado más difícil, cuando empezaron también los establecimientos de moda, el turismo, todo esto, pues el territorio juega un papel fundamental. Entonces, entendiendo eso, y pues que lo que les digo, pues al final digamos que todos lo entendemos, pues digamos que esto entra dentro de Entiende tu negocio y los KPIs. Entonces, creamos una herramienta para no necesariamente para los clientes de Credibanco, para cualquier persona. ¿Por qué? Esto es un ejemplo de Cali que nosotros hicimos y esa es la distribución de las ventas, cómo eran antes de coronavirus, antes de que entráramos en cuarentena total,
¿Y qué pasó? ¿Cómo se comenzó a distribuir el consumo ya en cuarentena? Y si se dan cuenta, pues en este punto, pues el escenario cambió. Entonces, cuando también nos dimos cuenta que cuando uno toma la decisión o cuando los clientes toman decisiones de abrir un punto de venta, ven esto. Pero en el tiempo, no ven esto. O sea, no, sí hace falta una evaluación constante del territorio y mi entorno, qué es lo que está pasando. Y para eso creamos esto. Y ahí, ojalá ingresen a Yo Me Quedo en Mi Negocio, porque ahí está disponible esa herramienta para que la puedan consultar y puedan verla. Y con esto, entonces, pues nosotros pues, tenemos la ciudad, el barrio, la facturación, que ya les voy a mostrar un poco acá, qué es. Entonces, es un resumen de la facturación, de cómo hacen las variaciones y cómo crece o decrece la facturación dependiendo de los filtros que se le pongan al tablero de información que generamos para ustedes, que también acá, digamos, nos están viendo y escuchando. Entonces, hay un resumen del país, digamos, ahí puede ir por regiones, se ve la facturación, como les dije, del año actual versus el año anterior, cuáles son las variaciones por departamento, las categorías de consumo. Entonces, si yo, Mauricio, tengo una peluquería, puedo entrar a mirar esto, claro, porque puedo mirar cómo están las peluquerías en el país o cómo están los establecimientos de moda, y se puede hacer navegación por ciudades. Entonces, para las ciudades principales, por ejemplo, Bogotá o Cali o Medellín, que nosotros vamos hasta el nivel de barrio para que las personas puedan entender nuevamente ese contexto. Entonces, yo soy nuevamente un establecimiento de moda y estoy ubicado en Usaquén y estoy ubicado en X barrio. Entonces, ¿puedo virar esto y mirar la categoría cuál ha sido el comportamiento? Por supuesto. Entonces, si se dan cuenta, esta información que está disponible, pues es para que se use para la toma de decisión. Porque al final a veces uno no sabe si me está yendo solamente mal a mí o me está yendo mal porque es un contexto que tenemos dentro de mi barrio o dentro de mi localidad, y eso es importante entenderlo. Entonces uno podría empezar por su barrio, después pasar por su localidad, después mirar a nivel Bogotá y mirar si ese crecimiento o decrecimiento se está dando en general para yo poder tomar una decisión. Y pues ahora obviamente pues al tener ese nivel de detalle pues podemos llegar a los niveles de ciudades también. Entonces uno podría llegar a Girardot, lo que sea, medir los mismos indicadores. Entonces esto lo creamos, por eso si se dan cuenta es algo sencillo, porque al final es información de la facturación y nosotros democratizamos esa información para las personas, pero la idea es que las personas entren y tomen decisiones, pero es una estadística descriptiva que es poderosa para las empresas y para las personas, porque les da un contexto, y más aún en este momento. Teniendo en cuenta eso, también para los clientes nosotros comenzamos a desarrollar y comenzamos a pensar, y esto tiene una historia un poco curiosa, y es, pues pensábamos oye, ¿quién es el competidor de un restaurante? Porque pues uno como que salíamos a almorzar al mismo punto, entonces, y uno como que el viernes dice, no, vamos más allá porque el día está bonito, entonces caminemos un poco más. Caminemos otro poco más. ¿Hasta cuánto cuál es mi competidor? Si yo no soy un taller, mi competidor es el que está al lado o mi competidor es el que está a 10 minutos. Entonces, digamos, si nosotros tenemos esa capacidad de poder llegar a solucionarle eso a nuestros clientes, sí. Entonces, digamos, vamos a clasificar la competencia con los competidores que estén a 10 minutos de distancia en promedio. Y creamos un producto que se llama Masivo. Y esto, ¿qué busca solucionar? Busca solucionar esa problemática de lo que les estaba diciendo de mirar mi entorno. Entonces ya no mira es el barrio o en general o la localidad, sino su eje central es el punto y a partir de ese punto central se genera los competidores a 10 minutos de distancia, obviamente sobre su misma categoría. Entonces, eso lleva cosas como estas, donde acá vemos, por ejemplo, la competencia, cómo vende la competencia, llamándose, nuevamente les pongo el ejemplo del taller, cómo vende la competencia y cómo vende mi comercio dentro de la zona en la que yo estoy.
Entonces, acá es una distribución que me permite a mí decir, oiga, después mi competencia está vendiendo igual por fuera del rango desde las 9 de la noche. Algo está haciendo diferente, es una oportunidad. O lo mismo que les decía ahorita, este fin de semana mis ventas no estuvieron tan buenas. ¿Será que me fue mal? Pues voy a mirar este producto y voy a mirar si esto realmente me está pasando solo a mí. Ah, sí me está pasando solo a mí, entonces yo debería hacer una acción diferente, debería hacer una activación promocional ese fin de semana porque no quiero que esto me vuelva a suceder. Pero cuando uno ya mira que dentro de su zona está ocurriendo lo mismo, uno dice, o si mis ventas van bien, ¿será que estoy haciendo todavía una cosa excepcional? Porque eso, pues, para una cosa es que uno pueda decir, y eso le pasa también a todas las empresas, vamos creciendo al 10%. Excelente, felicitaciones, pero si uno les dijera la competencia está creciendo al 15%, ¿seguirían siendo las mismas felicitaciones? Seguramente no. Y este es un ejemplo que es real. Entonces, acá está el punto, el comercio, y pues esto es lo que definimos como competidores. Seguramente este punto está pensando, estos de acá son mi competencia, este de acá es mi competencia, estos que están acá. Si le fue bien, dice, les estoy ganando en ventas a ellos, o si le fue mal, dice, si le fue mal, dice, uy, me están quitando ventas a estos, pero realmente eso es lo que definimos como competencia. Entonces, al definir esto como competencia, miren la realidad de lo que podría llegar a ser. Entonces, yo puedo cruzar acá hasta la carrera séptima y ya puedo decir que estos también son mis competidores y me pueden afectar mis ventas. Entonces, realmente me estoy comparando no solamente con el del lado, sino a 10 minutos, algo razonable. Tampoco me estoy comparando a nivel de una localidad o a, no sé, a 40 kilómetros, o sea, digamos que es dentro de su entorno. Ya por último, en este viaje que les comentaba, pues todo esto es muy chévere, pero ¿cómo lo acciono? Entonces decidimos crear un sistema de fidelización, nuevamente pensando dentro del equipo, pues cómo hacemos y cómo utilizamos las herramientas, porque pues también digamos que los recursos nunca son ilimitados, sino cómo nos apalancamos en lo que ya está. Entonces, dentro del sistema de fidelización, que está dentro de oportunidades para el negocio y modelos predictivos, ¿por qué lo hicimos? Porque ¿por qué es importante un plan de fidelización? Entonces, esto que les estoy mostrando acá viene de nuestro equipo de Market Research, en la cual nos encontró estas cosas que nos pareció súper valiosas. Los clientes existentes son un 50% más propensos a probar productos y a gastar un 39% más que los clientes nuevos. ¿Hace sentido? Sí, pero ¿cuánto? Y lo importante es poner números a esto y no ponerlos tampoco de lo que se nos ocurra. Entonces, importantísimo, valioso. Aumentar la tasa de retención de clientes en un 5% incrementa los beneficios entre un 25 y un 95%. Lo que yo les decía en la tasa de churn rate. Retener es muy relevante. La fricción. Desarrollar un programa de fidelización es punto clave para el éxito del plan. Entonces, no es fácil para las empresas hoy, porque pues cuando hablamos solamente con empresas grandes, pero la realidad de Colombia es que somos micro y pequeñas. Entonces, desarrollar un programa de fidelización, pues hay mucha problema para eso. Entonces, no, yo le voy a hacer volantes, voy a decirle que le ponga el sello, voy a decirle que se le olvidó la tarjeta cuando fue a comprar, no, después yo le doy otra y se acuerda de mí, por favor, cuando yo venga, porque es que yo vengo 3 veces a su restaurante, pero acuérdese de mí, por favor, o me da un sello y yo lo pongo. O sea, la fricción es increíble. O entonces tengo que instalar un programa y tengo que tener computador porque es que tengo que pedirle el correo electrónico al cliente. Entonces la cajera que está en el punto de venta entonces está pidiendo correos electrónicos, fecha de cumpleaños, mandan mails, que ya la tasa de apertura de los mails no es lo mismo que era antes por la cantidad de información que nos llega. Entonces eso es la fricción. Y los costos de implementación, pues sin duda lo que les decía, pues Colombia es un país de pequeñas y microempresas. Entonces, los costos de implementación del programa de fidelización pueden ser significativos. Entonces, en esos costos, pues era el desafío que nosotros teníamos, pues porque es muy chévere la idea, pero ¿cómo la aplicábamos? Y acá este es el ejemplo que traemos. Entonces, por ejemplo, para que lo pongan como muy visualmente, entonces acá es una persona que es Sofía, en la cual va a un almacén que se llama Todo Moda, pero pues
no tiene herramientas de fidelización. Entonces, pues ahí nosotros, digamos que entramos y vemos que Sofía compra en otras marcas. Entonces, pues el dueño, el gerente de Todo Moda, pues no se da cuenta que está comprando en otras tiendas. Entonces, como Todo Moda comienza a ver la afectación de sus ventas, entonces dice, pero ¿por qué está pasando? ¿Será que Sofía se fue a otro establecimiento? ¿Será que ya no le gustó comprar ropa? ¿Será que se quedó sin trabajo y ya no puede comprar más? No lo sé. Entonces, como se dieron cuenta en nuestra información, nosotros podemos ver si el consumo en un establecimiento se está derivando hacia otro, y eso nos permite entonces nosotros generar esa solución. Entonces, cuando nosotros ya desarrollamos la herramienta y a través del datáfono no estamos creando nada diferente, acá utilizamos una herramienta que ya estaba implementada en Credibanco. Entonces, cuando el cliente vuelve a Todo Moda, compró después de un mes, volvió a Todo Moda, entonces con ese análisis o esa segmentación que nosotros hicimos con el equipo de Machine Learning, lo que permite es darle un descuento en el momento de la compra al cliente. Entonces, en ese momento, en tiempo real, le dice, oiga, yo veo que usted está comprando en otros almacenes de moda, yo le voy a dar un descuento. A partir de la creencia o de que le preguntó, se puso a mirar o le preguntó a Sofía, no, o porque le compró y como no venía hace tanto tiempo, le dijimos démosle el 30% de descuento, no, realmente a partir de la estadística y la información. Y acá lo que quisiera que se llevaran es cómo nosotros, a partir de la información que nosotros teníamos dentro de Credibanco y definirla como activo, lo convertimos en una oportunidad sobre algo que ya estaba dado, porque tenemos ya los datáfonos. No tenemos que decirle a las empresas, coloquen más infraestructura, pídale el correo, tiene que tener un computador, que su cajera, entonces por favor una persona, un ayudante que le vaya pidiendo entonces también los datos para su programa de fidelización. Nada, utilizamos lo que teníamos para poder desarrollarlo. Entonces ya dando el descuento, pues uno que esperaría pues que exista un mayor retorno de las personas o de los clientes de nuestros clientes hacia esa empresa y yo lo ayudo a crecer y a tomar mejores decisiones. Entonces, ¿cómo funciona? Para resumir, se perfilan los clientes, que eso acá ya lo que les digo, ya utilizamos modelos de segmentación, acá definimos las ofertas de valor para los clientes, entonces, ¿cuál es el cliente que yo quiero atraer? Veo que se me está yendo, el que me compra mucho, se asignan los beneficios, pues el descuento que se debería dar, y pues la redención que pues no es nada más que un código que se digita en el datáfono y pues se redime. Entonces es un ejemplo, yo creo que a nosotros nos gusta muchísimo esto que desarrollamos y pues creemos que tiene mucho potencial adicional, por lo que les decía, de la utilización de las herramientas ya dentro de Credibanco. Entonces, si se dieron cuenta, dentro de este viaje, pues hablamos sobre la vinculación, hablamos sobre el conocimiento de clientes con el perfilamiento del Customer Lifetime Value, en relación vimos cómo el churn rate no es simplemente el conteo de clientes, cómo un sistema de fidelización apalanca y puede ser muy poderoso. Acá en oportunidades, pues cómo geocomercio sobre masivo en apertura a punto de venta, cómo ayuda a darle oportunidades a los negocios, en el sentido de, oiga, si yo ya conozco el territorio, entonces, ¿dónde abro mi punto de venta? Porque hay una información que Credibanco recolecta a cada segundo. Entonces, ahí es donde nosotros generamos valor, no solamente interno. Entonces, como conclusiones, entonces, tratando de resumir lo que mencionaba Andrés y lo que les acabo de presentar, puse 3 conclusiones. Una es del equipo. Permita que los equipos de data sean integrales con visión de negocio, que eso es tremendamente importante. No solamente personas técnicas van a asegurar el éxito de un área de inteligencia de negocios o de data science. De las herramientas, que por ahí en algunas preguntas alcancé a ver, si yo soy una microempresa o mediana empresa, pues que no tengo los ingresos para poder implementar unas cosas de una magnitud enorme, pues existen múltiples herramientas o plataformas open source. De hecho, nosotros trabajamos con estas plataformas por la flexibilidad que tienen. ¿Y son de fácil implementación? Sí, son de fácil implementación, porque al final, si son grandes empresas de un nivel de robustez importante, digamos como es Credibanco, donde tiene que asegurar
la confiabilidad de la información, la seguridad de la información, la de los clientes, todo esto, pues seguro tiene que implementar algunas herramientas adicionales de seguridad para que esto se cumpla, pues porque al final esa es la confianza que depositan en nosotros. Pero para empezar, hay herramientas de geomarketing, hay herramientas para minerías de datos, R o Python, son herramientas open source que le permiten a las personas desarrollar ya los modelos sin necesidad de incurrir en costos adicionales. Y sobre los objetivos, pues defina la información como un activo de la empresa y utilícela también para generar valor a sus clientes aliados. Yo creo que eso es para mí, pues personalmente, creo que es el más importante, y es que los equipos de Data Science o los equipos de inteligencia de negocios no solamente generen valor o no solamente sean los que sacan los reportes, sino generen valor para la empresa y para los clientes. Cuando se pone ese reto a estos equipos porque tienen un conocimiento, digamos, muy profundo de los datos y se complementan con la visión de negocio, pues esto es fundamental y ayudan a crecer la empresa y no se ve como un área de soporte, sino como un área que genera también ingresos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Agradecerles por estas charlas, por esta información tan valiosa. Tenemos unas preguntas que de pronto podemos unificar para que entre Andrés y tú nos ayudes a responderlas. Obviamente la primera, pues digamos que un poco la hablabas ahora, y es hablándoles pues digamos que a los empresarios de pequeños y medianos empresarios, cómo podemos o qué consejos les podemos dar a estas empresas que no cuentan con los recursos y que necesitan poder, o que quieren organizar su información, como muy bien lo mostraban en el video, de cómo pasamos esta información de las carpetas cafés a tener una información más organizada y que les pueda ayudar a ellos a sacar data y, por supuesto, a tomar decisiones estratégicas en sus negocios. Bueno, yo creo que ahí lo principal, y fue como arrancamos esta charla, definir muy claro hasta dónde queremos llegar con la información y cuál es la estrategia. Y esto no quiere decir que yo tengo que arrancar con todo de una vez, sino es cuál es la visión que tengo como compañía, y sobre esa visión voy teniendo, digamos que ganancias, algunas serán tempranas y otras las voy haciendo escalables a medida que voy viendo valor. Incluso vi una pregunta que decía o afirmaba que esto servía para Dinamarca y pues para las empresas gigantes que seguramente tienen un músculo financiero muy grande. Y incluso las empresas pequeñas hoy, muchas startups y fintechs están dedicando mucho de sus, digamos, viendo tanto valor de la información que incluso arrancando desde pequeñas, con esta visión clara y estructurada, empiezan a generar valor con la información. Entonces, lo primero es esa definición muy clara de qué se quiere hacer. Y yo creo que dos, empezar a surtir como las etapas que les estuve contando. Y esto, digamos que importantísimo lo que mencionó Mauricio, hay muchísimas herramientas hoy gratuitas o open source que pueden apalancarlos para que puedan generar esto, pero sin una visión clara pueden estar, digamos, que dando tumbos y no empiezan a entender qué está generando, si está generando valor o no. Y desde el punto de vista de Credibanco, el área de Data Science no es la que tiene hoy, 2 años y medio después. Lo que empezó a pasar es que empezamos a medir las ganancias que estábamos generando y al final esto empezó a soportar el crecimiento del equipo. Entonces al final uno dice, ok, estamos generando 1.000 pesos en ganancias y el equipo me cuesta 200 pesos. Ok, puedo invertir otros 200 pesos para tener mucho más spam y generar mucho más valor en otras áreas. Entonces yo creo que si uno lo hace muy organizado, estructurado, con políticas muy claras y con la visión clara, se puede escalar al nivel de una pyme o al nivel de una empresa grande. Creo que al final es esa estructura lo que le da el valor a este tipo de estrategias. Súper, Andrés. ¿Y Credibanco tiene servicios para estas micro y pequeñas empresas que los puedan acompañar?
Sí, claro que sí. Incluso pues Mauricio creo que les mostró el de Geocomercios, que hoy está en la página de Yo Me Quedo en Mi Negocio, que es una de las herramientas que tenemos. Hoy está gratuita, o sea, pueden acceder todos sin ningún costo a mirar la información, pero tenemos también muchos otros productos que seguramente les pueden funcionar y pues también digamos que están diseñados también a la medida de los clientes. Entonces, definitivamente sí podemos, digamos que apoyarlos en toda la información que nosotros vemos y en esa co-creación, porque nosotros nos gusta precisamente no ser un proveedor de información, sino ser consultores y construir en conjunto. Seguramente vamos a poder apoyarlos en otros temas que tengan que ver con esto también. Alejandro, estás en mute. Listo, perdón. Y hay una pregunta un poquito más técnica que dice ¿cómo manejan la interoperabilidad de bases de datos a través de diferentes segmentos de la compañía y con otras empresas que quieran implementar metodología? ¿Qué métricas usan para evaluar ROI en estas actividades? Pues digamos que dentro de la compañía, lo bueno es que como manejamos hoy todos ya, o por lo menos puedo decir que en un 90%, la misma fuente de información, pues ya no se genera ese tipo de, digamos, de interoperabilidades dentro de la compañía. Entonces, digamos que aquí eliminamos esos roces y cuando existían lo que hacíamos era, en esos comités que les comentaba que son interdisciplinarios, definíamos pues las fuentes de información, cómo se manejaban, cuál debería ser la definición de la política o regla de negocio, y sobre esto se toma la definición de que solamente una era la que seguía, digamos que manteniendo la vigencia, y las otras áreas se alimentaban de esta. Esto para la primera parte. Y la segunda, sí, nuestra métrica, digamos que principal, para saber si lo que estamos haciendo genera valor, es el ROI. Y con el ROI siempre estamos evaluando tanto los pilotos como lo que ya estamos haciendo, digamos que a mucha mayor escala dentro de la compañía. Súper, Andrés, muchas gracias. Bueno, creo que aquí resumimos las preguntas que nos hacían del público. Había una pregunta relacionada a Storón y a los servicios que presta Compra Lo Nuestro. Storón, el registro de en la plataforma de Storón por hacer parte de Compra Lo Nuestro es gratuito. Ellos tienen una comisión de éxito, pero está entre el 4 y el 6% dependiendo del volumen, entonces para que lo tengan presente. Los códigos de barras con lógica son gratuitos y los links y botones de pago en este momento también son gratuitos, tienen unas comisiones de recaudo. Entonces, para que los tengan presentes, queríamos pues terminar esta capacitación dándoles las gracias a Andrés y Mauricio por toda esta información tan interesante. Claro que cada vez tenemos más retos con el manejo de la información por parte de las empresas y queremos, por supuesto, que las empresas las utilicen y utilicen esta información y esta data de la mejor manera. Entonces, muchas gracias por la compañía y muchas gracias al público por acompañarnos en esta capacitación. Gracias, Alejandro, y gracias, equipo, por el espacio para hablar de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, esperamos que haya sido de valor para pues todas las personas que estuvieron escuchándonos. Súper, gracias a todos.